El silencio de la mansión. Villaseñor en Polanco era tan profundo que el eco de las risas infantiles se filtraba por los pasillos como un susurro inesperado. Alejandro, recién llegado de una reunión en Santa Fe, dejó las llaves sobre la mesa de mármol y se detuvo a escuchar. Sus gemelos, Rodrigo y Emiliano, jugaban en la sala principal con voz alegre. Lo extraño no fue el sonido de sus carcajadas, sino la palabra que pronunciaron con claridad, una y otra vez, entre juegos y carreras. «Mamá, ven. Mamá, mira lo que hice». El empresario se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco. Durante 3 años había escuchado ese término perdido en el vacío, sin respuesta, sin la presencia de Isabel, su difunta esposa. Pero en esta ocasión, la voz infantil iba dirigida a alguien vivo, a alguien cercano. Caminó con paso firme hacia el salón y ahí la vio. Mariana López, la joven empleada doméstica que había contratado meses atrás, se agachaba con dulzura para sostener un dibujo improvisado por los niños. Sonreía con ternura mientras los abrazaba con naturalidad. «Muy bien, campeones. Está precioso. Lo vamos a pegar en la pared de su cuarto», decía ella, con ese acento suave de Oaxaca que acariciaba el aire. «Mamá, ¿lo pondrás junto a los otros?», preguntó Rodrigo, con los ojos brillantes. «Claro que sí, mi amor», respondió Mariana sin corregirlos, aunque en sus mejillas apareció un rubor evidente. Alejandro apretó los puños. No sabía si gritar, reclamar o guardar silencio. El peso de esa palabra en boca de sus hijos lo atravesaba como un cuchillo. Ellos, sus gemelos, habían decidido llamar mamá a alguien que no era su madre. Querido espectador, antes de seguir con esta historia llena de giros y emociones, te invito a suscribirte a este canal para no perderte ningún detalle de lo que está por venir. Alejandro carraspeó, y su presencia se hizo notar. Los niños corrieron hacia él con inocencia. «Papá, mira lo que hicimos con mamá», exclamó Emiliano, señalando el dibujo con orgullo. El empresario, incapaz de ocultar la tensión, acarició la cabeza de su hijo sin responder. Mariana, nerviosa, se incorporó y bajó la mirada. «Señor Villaseñor, yo no sé cómo explicar esto», murmuró con voz temblorosa. El ambiente en la sala cambió de golpe. El lujo de la mansión, con sus enormes ventanales y muebles importados, contrastaba con la fragilidad de aquel momento. Alejandro, hombre acostumbrado a dominar mesas de negocios y a tomar decisiones millonarias, se sentía desarmado frente a la ternura de una escena doméstica que lo descolocaba por completo. La mente del empresario lo llevó inevitablemente hacia atrás. Recordó a Isabel, la mujer que había amado y perdido en un accidente de auto en la carretera hacia Cuernavaca. Su ausencia había dejado un hueco imposible de llenar. Había intentado suplirlo con juguetes caros, viajes y todo tipo de lujos para sus gemelos, pero nada había funcionado. Ellos seguían reclamando algo que él no podía ofrecerles, una madre. Ahora, ese vacío parecía haberse llenado sin su permiso, sin su control. Mariana, con su sonrisa sincera y su paciencia infinita, había ocupado un lugar que ni él mismo sospechaba. Alejandro no dijo nada más. Se limitó a observar a Mariana acomodando el dibujo en la pared con cuidado, mientras los niños aplaudían felices. La escena le revolvía el estómago, una mezcla de celos, miedo y una punzada de alivio que no quería reconocer. Mientras se retiraba a su despacho, se preguntaba, ¿cómo había llegado a este punto? ¿Cómo era posible que sus propios hijos encontraran en una empleada lo que él, con todo su poder y dinero, no había podido darles? Esa noche, mientras se servía un tequila reposado, el empresario comprendió que algo estaba a punto de cambiar en su vida. Los muros de su mansión ya no podían contener la realidad que se filtraba poco a poco. El amor de sus hijos tenía un nuevo centro, y él no estaba seguro de poder soportarlo. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México. El bullicio lejano de los coches y vendedores callejeros apenas alcanzaba a filtrarse en la mansión Villaseñor,
donde el ambiente parecía fluir con la calma que Mariana imponía con su sola presencia. Ella estaba en la cocina, preparando el desayuno de los gemelos, mientras cantaba suavemente una canción zapoteca que su abuela le había enseñado en Oaxaca. Rodrigo y Emiliano seguían el ritmo golpeando suavemente la mesa con cucharas. «Cántala otra vez, mamá», pidió Emiliano, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Mariana sintió un nudo en la garganta, pero no corrigió al niño. «Se dice Mariana, cariño, pero claro, te la canto de nuevo». Los gemelos rieron y repitieron el estribillo con entusiasmo. Alejandro, observando desde la puerta, permanecía en silencio. Había pasado la noche debatiéndose entre enojo y desconcierto. Aquella mujer, de manera casi invisible, se había convertido en el centro emocional de la vida de sus hijos. Lo irritaba la facilidad con que ella lograba lo que él no podía: hacerlos reír, comer sin berrinches, dormir tranquilos. Mariana no era una empleada cualquiera. Había llegado recomendada por una amiga de la hermana de Alejandro, con referencias impecables de responsabilidad y honestidad. Provenía de una familia humilde en Oaxaca y aceptó el trabajo con la intención de ayudar a sus hermanos menores a continuar sus estudios. Desde el primer día, se entregó a los gemelos con una paciencia infinita, contándoles cuentos tradicionales, enseñándoles juegos populares y hablándoles del valor de la familia y la solidaridad. «Miren, este es el juego de la víbora de la mar», decía mientras formaba con ellos una fila improvisada en el jardín. Los niños la seguían con gritos y carcajadas, corriendo bajo el sol tibio de la mañana. En poco tiempo, Mariana no solo se convirtió en la figura que cuidaba de ellos, sino en la persona que llenaba el vacío que Isabel había dejado. Y aunque Alejandro trataba de convencerse de que se trataba solo de gratitud infantil, en el fondo sabía que no era tan simple. Una tarde, mientras los niños hacían la tarea, Alejandro se acercó a Mariana. «Necesito hablar contigo», dijo con tono seco. Ella levantó la vista, sorprendida. «Claro, señor Villaseñor. ¿Quiere que lo hagamos aquí o en otro lugar?» «Aquí está bien. Quiero entender por qué mis hijos insisten en llamarte mamá». Mariana respiró hondo. «Yo jamás les he dicho que lo hagan. Ellos empezaron solos. Yo siempre les repito que mi nombre es Mariana, pero...» Hizo una pausa, mirando a los gemelos. «Entiendo que extrañan ese cariño. Y yo no sé negárselo». Las palabras la dejaron vulnerable, pero también firmes. Alejandro sintió una punzada de vergüenza. Había esperado encontrar manipulación o ambición, y en su lugar hallaba sinceridad y un afecto que no podía comprar con todo su dinero. El empresario regresó a su despacho, con pensamientos que no lograba ordenar. La imagen de sus hijos, aferrándose a Mariana, lo seguía como una sombra. El eco de aquella palabra «mamá» resonaba dentro de él como un recordatorio cruel de lo que no podía ofrecer. Los días transcurrieron con la misma dinámica. Mariana enseñando a los niños canciones de cuna en zapoteco, llevándolos de la mano al parque cercano, cocinando platillos sencillos como enfrijoladas o memelas que fascinaban a los gemelos más que cualquier banquete gourmet. Alejandro, aunque trataba de resistirse, notaba cómo sus hijos florecían bajo ese cuidado. Sin embargo, en su interior crecía un sentimiento incómodo. ¿Era correcto que dependieran tanto de alguien que no era de su sangre? ¿O estaba siendo presa de prejuicios y temores? Una noche, mientras cenaban todos juntos en el comedor, Rodrigo preguntó con inocencia: «Papá, ¿por qué no podemos decirle mamá a Mariana si ella nos cuida como una?» El silencio se apoderó de la mesa. Alejandro no respondió, solo bajó la mirada. Mariana también calló, mordiéndose el labio para contener la emoción. Los niños continuaron comiendo, ajenos al torbellino que se desataba en el corazón del empresario. La pregunta quedó flotando en el aire, como un desafío al que Alejandro no podía escapar. Era evidente, tarde o temprano tendría que enfrentar esa verdad incómoda. La mansión Villaseñor parecía un museo lleno de recuerdos que nadie se atrevía a tocar. Cada pasillo, cada cuadro, cada rincón tenía la huella de Isabel, la esposa perdida. Alejandro, en las noches de insomnio, recorría esos espacios como si buscara su sombra.
El olor de su perfume todavía permanecía en algunos vestidos guardados en el vestidor, y las fotografías de bodas y viajes adornaban las repisas como testigos silenciosos de un amor que se había quebrado en la carretera rumbo a Cuernavaca. La ausencia de Isabel no solo había marcado al empresario, sino también a sus gemelos. Rodrigo y Emiliano habían crecido con un vacío difícil de nombrar. Cuando eran más pequeños, preguntaban todos los días por su mamá. Ahora, a sus 5 años, habían dejado de preguntar, pero la necesidad seguía reflejada en sus ojos. Alejandro lo sabía. Esa mirada de búsqueda lo perseguía. Una tarde, mientras revisaba papeles en su despacho, abrió sin querer un cajón que no había tocado en meses. Ahí estaba un cuaderno de Isabel, lleno de notas domésticas y pequeños dibujos que hacía mientras planeaba actividades para los niños. Una anotación resaltaba: no olvidar cantarles antes de dormir, necesitan sentir seguridad. Alejandro cerró los ojos con fuerza. Nunca había logrado cumplir con esa rutina. Cuando intentaba arrullar a sus hijos, se sentía torpe, ajeno, incapaz de transmitir la dulzura que su esposa ofrecía con naturalidad. En los últimos años, había compensado esa falta con regalos costosos. Construyó un cuarto de juegos lleno de electrónicos, compró una alberca inflable que nunca usaron más de 2 veces, y hasta mandó traer juguetes exclusivos de Estados Unidos. Pero los gemelos, en lugar de alegrarse, mostraban un desinterés que lo confundía. Una noche Rodrigo se lo dijo de frente: «Papá, no quiero más juguetes, quiero que te quedes con nosotros en la noche». Alejandro no supo qué contestar. La presión de sus negocios siempre le parecía más urgente y prefería escapar hacia su trabajo antes que enfrentar esas demandas emocionales que no sabía atender. Ese vacío lo atormentaba aún más desde que Mariana había llegado a sus vidas. Ella, con sus cuentos de Oaxaca y sus juegos sencillos, lograba lo que él jamás pudo: llenar de risas los espacios que antes parecían muertos. Y eso lo hería, porque aunque reconocía que sus hijos necesitaban ese cariño, también sentía que su propio rol como padre quedaba disminuido. En una conversación con su hermana Laura, Alejandro se desahogó. «Mis hijos la ven como si fuera su madre. ¿Te imaginas lo que eso significa para mí? Isabel fue insustituible, y ahora...» Laura lo miró con compasión. «Hermano, quizá no se trata de reemplazar a Isabel, sino de aceptar que los niños necesitan amor, sin importar de quién venga. ¿Y qué papel me queda a mí entonces? ¿El de proveedor nada más? No, Alejandro, el de padre. Pero ser padre no es solo pagar cuentas, es estar, es abrazar, es escuchar. Y eso, con todo tu dinero, aún no lo entiendes». Esas palabras lo dejaron inquieto. Él había sido educado en una familia donde el rol masculino era rígido. El hombre trabajaba, la mujer cuidaba. Su propio padre, un empresario severo de Monterrey, nunca jugó con él ni le cantó una canción. Alejandro había repetido ese patrón sin darse cuenta. Ahora la realidad lo obligaba a confrontar su incapacidad. Una noche, al ver a los gemelos dormidos en su cama, Alejandro sintió un vacío insoportable. Quiso acercarse a acariciarles la frente, pero se detuvo a medio camino. El miedo a hacerlo mal, a ser rechazado, lo paralizó. Esa barrera invisible lo separaba de sus hijos, tanto como la muerte de Isabel lo había separado de su propia felicidad. El reloj marcaba la medianoche, cuando Alejandro se sirvió otro tequila, mirando por la ventana la ciudad que nunca dormía. Luces interminables, autos corriendo por periférico, un mundo que avanzaba sin detenerse. Pero dentro de su casa, el tiempo parecía congelado en la ausencia de su esposa y en la incapacidad de llenar ese hueco. El empresario no lo sabía aún, pero esa herida sin sanar lo llevaría a tomar decisiones que cambiarían el rumbo de su vida y de la de sus hijos. Y el nombre de Mariana resonaba cada vez más fuerte en esa ecuación que él no estaba listo para aceptar. El ambiente en la casa Villaseñor se volvió más denso con el paso de los días. Alejandro observaba cada interacción de Mariana con los gemelos como si fuese una amenaza. No soportaba la facilidad con la que ella lograba calmarlos,
convencerlos de hacer la tarea o incluso arrancarles carcajadas en medio de la cena. La palabra mamá se repetía con frecuencia, y cada vez que la escuchaba, sentía un golpe en el pecho. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín con una pelota de colores, Alejandro pidió a Mariana que lo acompañara a la biblioteca. La puerta se cerró detrás de ellos y el silencio se volvió pesado. «Necesitamos hablar, Mariana», comenzó él, con la voz firme. Ella lo miró con inquietud. «Claro, señor Villaseñor. ¿Ocurre algo con los niños?» «Sí, ocurre que los están llamando mamá, y eso no puede continuar». Mariana apretó las manos frente a su delantal. «Señor, yo nunca les pedí que lo hicieran. Los niños empezaron solos, y yo siempre les recuerdo que mi nombre es Mariana. Entonces corrígelos con más firmeza». «No es sano que confundan las cosas». Ella respiró hondo, y con un tono suave pero seguro contestó: «Con respeto, ¿cree usted que puedo obligarlos a no sentir lo que sienten? Ellos solo buscan cariño». El empresario frunció el ceño. «El cariño es asunto de su padre, no de una empleada». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, y al ver cómo los ojos de Mariana se humedecían, Alejandro sintió un remordimiento inmediato. Sin embargo, su orgullo lo mantuvo en silencio. Esa noche en la cena, los gemelos insistieron en sentarse junto a Mariana. Emiliano tomó su mano y dijo con naturalidad: «Mamá, ¿nos cuentas un cuento después de comer?» El cuchillo de Alejandro se detuvo a medio camino sobre el plato. Con un gesto seco, golpeó la mesa. «Basta, Mariana no es su mamá. ¿Quedó claro?» Los niños se miraron confundidos y en cuestión de segundos sus ojos se llenaron de lágrimas. Rodrigo fue el primero en hablar. «Pero tú nunca estás, papá, y ella sí». El silencio que siguió fue insoportable. Mariana intentó intervenir. «Niños, hagan caso a su papá, por favor». Pero los gemelos rompieron en llanto y se aferraron a ella, como si temieran perderla de un momento a otro. Alejandro los observó con impotencia. Parte de él quería arrebatarles a Mariana para demostrar su autoridad, pero otra parte entendía que los pequeños hablaban desde la verdad más pura. Su enojo lo cegaba, y al mismo tiempo lo hacía sentir derrotado. Cuando los niños se durmieron, Alejandro fue al cuarto de servicio donde Mariana doblaba ropa. La encontró cabizbaja, con los ojos rojos. «No quiero que vuelva a pasar lo de la cena», dijo él más cansado que enojado. «Señor, con todo respeto, yo tampoco quiero que los niños sufran. Ellos me ven como una figura que les da lo que les falta. Yo no puedo cambiar lo que sienten, pero sí puedo prometerle que jamás trataré de sustituir a su esposa». Alejandro se quedó en silencio. Sus palabras eran sencillas, pero tenían una fuerza que él no podía refutar. Los días siguientes estuvieron marcados por esa tensión. Alejandro vigilaba con más celo cada detalle, mientras los niños se volvían más dependientes de Mariana. Y aunque intentaba convencerse de que ella debía mantenerse en su papel de empleada, algo dentro de él comenzaba a tambalearse. Una tarde lluviosa, mientras el agua golpeaba los ventanales de la mansión, Alejandro escuchó de nuevo aquella palabra prohibida: «mamá». La voz de sus hijos sonaba llena de alegría mientras corrían a mostrarle a Mariana un dibujo de familia en el que aparecían 4 figuras: 2 niños, una mujer con falda larga y un hombre de traje. Alejandro se quedó mirando aquel papel mojado por las gotas que los niños traían en sus manos, y en su interior la tormenta era más fuerte que la de afuera. El fin de semana, Alejandro aceptó la invitación de un viejo amigo para asistir a una reunión en una hacienda en Querétaro. Era uno de esos eventos exclusivos donde se reunían empresarios, políticos y miembros de la alta sociedad mexicana. El aire olía a mezcal artesanal y a carne asada, mientras los invitados paseaban entre jardines cuidados y caballos de raza. Alejandro llegó acompañado únicamente de sus hijos. Mariana se había quedado en la mansión, a petición de él, porque presentía lo que ocurriría: comentarios y miradas inquisitivas. Los gemelos, inquietos en medio de tantos adultos, se aferraban a su padre con la misma naturalidad con que solían hacerlo con Mariana. En una mesa adornada con flores frescas,
Varios conocidos rodearon a Alejandro. Entre ellos estaba Ernesto Salcedo, un empresario inmobiliario con fama de arrogante. «Alejandro, hombre, ¿cuánto tiempo?», dijo con una sonrisa cargada de superioridad. «Así es, Ernesto. Ya sabes, trabajo sin descanso», respondió Alejandro intentando sonar cordial. «Y dime, ¿cómo están esos chamacos? He escuchado que se han encariñado demasiado con la... ¿Cómo se llama? ¿La empleada de tu casa?». La pregunta cayó como un balde de agua fría. Alejandro fingió una sonrisa, pero su mandíbula se tensó. «Se llama Mariana. Ella los cuida, nada más. Pues ten cuidado, amigo. Uno nunca sabe hasta dónde pueden llegar esas muchachas. Se encariñan, los niños confunden, y luego la sociedad no entiende cómo un villaseñor permite esas cosas». Una mujer de cabello perfectamente peinado, amiga de la familia Salcedo, intervino con tono burlón. «Es que los niños no saben distinguir, Alejandro. A esa edad cualquiera que les preste atención se convierte en mamá o papá. Pero claro, a veces los padres permiten demasiado». Alejandro apretó el vaso de vino que sostenía. Cada palabra se le clavaba en el orgullo. No solo se sentía juzgado como padre, sino también como miembro de una élite que esperaba de él una conducta intachable. La risa contenida de algunos asistentes hizo que quisiera levantarse y marcharse en ese mismo instante. Más tarde, mientras caminaba por los jardines con Laura, su hermana, volvió a escuchar el tema. «Alejandro, no me lo tomes a mal, pero todos hablan de lo mismo. Los niños ven a Mariana como su madre. La gente no entiende esa cercanía». Él contestó con fastidio. «¿Y qué quieren que haga? ¿Que les prohíba sentir? ¿Que los obligue a llorar todas las noches por Isabel en lugar de aceptar el cariño de Mariana?». Laura lo miró con seriedad. «Lo que te piden es que seas fuerte, que pongas límites. No todos están dispuestos a entender tu situación». La presión lo acompañó durante toda la velada. Cada mirada parecía escrutarlo, cada comentario llevaba escondido un juicio. Aunque nadie lo decía abiertamente, Alejandro sabía que muchos lo consideraban débil por permitir que una empleada ocupara un lugar tan íntimo en la vida de sus hijos. De regreso a la Ciudad de México, el camino en la autopista se hizo eterno. Rodrigo y Emiliano dormían en el asiento trasero, ajenos al torbellino que hervía en la mente de su padre. Alejandro encendió la radio para distraerse, pero ninguna canción lograba silenciar esa sensación de vergüenza y enojo. Al llegar a casa, encontró a Mariana leyendo un cuento a los gemelos en la sala, aunque ya era tarde. Los niños, al verlo entrar, corrieron hacia ella y le gritaron con alegría: «Mamá, papá nos llevó a ver caballos». El corazón de Alejandro se estremeció. Recordó de inmediato las palabras escuchadas en Querétaro, las sonrisas irónicas, las advertencias disfrazadas de consejo. Mariana lo miró con nerviosismo, como si adivinara que algo no estaba bien. «Señor Villaseñor, los niños estaban inquietos, no querían dormir sin leer antes», explicó con suavidad. Alejandro la observó unos segundos, en silencio, hasta que respondió con frialdad: «Está bien, pero mañana hablaremos». Esa frase quedó flotando en el aire como una amenaza velada. Mariana bajó la cabeza, y los gemelos, sin entender nada, siguieron riendo mientras le mostraban a su padre dibujos de caballos. Lo que Alejandro no sabía era que la presión social apenas estaba comenzando, y esa conversación pendiente con Mariana marcaría un antes y un después en sus vidas. La conversación pendiente llegó más rápido de lo que Mariana hubiera deseado. Aquella mañana, mientras los gemelos desayunaban animados con hot cakes, Alejandro apareció con semblante serio. Se sentó frente a ella y, sin rodeos, soltó lo que llevaba días acumulando. «Mariana, he pensado mucho en lo que está pasando. Esto no puede seguir así. La gente habla, mi familia me cuestiona y mis hijos ya no saben diferenciar». Ella lo miró sorprendida, con el tenedor detenido a medio aire. «¿Está diciendo que debo dejar de cuidarlos como lo he hecho? ¿Que no les dé cariño?». «Estoy diciendo que debes poner un límite. No eres su madre y ellos tienen que entenderlo». «¿Y usted cree que con prohibiciones se cura la falta de una mamá?». «No, señor Villaseñor.
Ellos me llaman así porque lo sienten, no porque yo lo imponga. El silencio que siguió fue tenso. Alejandro bajó la mirada hacia el café, incapaz de sostener la firmeza de Mariana. Ella, en cambio, tragó saliva y con la voz temblorosa añadió: «Tal vez lo mejor sea que yo me vaya. Así sus hijos no crecerán confundidos y usted no tendrá que soportar críticas». La frase cayó como un balazo. Alejandro quiso responder de inmediato, pero en ese momento Rodrigo interrumpió, con las mejillas llenas de miel. «¿A dónde te vas, mamá?». Emiliano, alarmado, dejó caer la cuchara. «No, mamá, no te vayas». Mariana se levantó, acarició sus cabezas y forzó una sonrisa. «Tranquilos, mis amores, solo fue un decir. Vayan a terminar su desayuno». Pero en su corazón ya había tomado una decisión. Esa misma tarde, mientras los gemelos jugaban en el jardín, Mariana empacó discretamente su ropa en una maleta vieja. Guardó también las cartas que sus hermanos le habían enviado desde Oaxaca, recordándole que la extrañaban. Sentía un nudo en el pecho, pero sabía que era lo correcto. Antes de irse, buscó a Alejandro en su despacho. «Señor, le agradezco la oportunidad que me dio. Cuidar a Rodrigo y Emiliano ha sido lo más hermoso que me ha pasado, pero no quiero causar más problemas. Me voy a regresar con mi familia». Alejandro se levantó de golpe. «¿Cómo que te vas? Mariana, esto no es tan sencillo. Mis hijos... Sus hijos lo tienen a usted, señor. Yo no soy indispensable». «Claro que lo eres», exclamó, más alto de lo que pretendía. Mariana lo miró con los ojos brillantes, sorprendida por ese arrebato. Pero no dijo nada más. Dio media vuelta y salió con la maleta en mano. La reacción de los gemelos fue devastadora. Cuando supieron que Mariana no estaba, corrieron por toda la mansión llamándola a gritos. «Mamá, mamá, no te vayas», lloraban sin consuelo. Durante los días siguientes, Alejandro enfrentó un infierno en casa. Rodrigo se negó a comer. Emiliano no quería ir al colegio. Ambos lloraban cada noche reclamando el regreso de Mariana. Ni los juegos, ni los regalos, ni los intentos torpes de Alejandro lograban calmarlos. El silencio en la mansión se convirtió en un peso insoportable. El empresario, acostumbrado a resolver problemas financieros de millones de dólares, se encontraba desarmado frente al dolor de sus propios hijos. En las madrugadas, al escucharlos sollozar, sentía una mezcla de culpa y rabia. Culpa por no haber sabido manejar la situación y rabia porque la presión social lo había llevado a perder lo único que realmente daba alegría a su hogar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó la voz quebrada de Rodrigo desde el pasillo. «Papá, ¿por qué dejaste que mamá se fuera?». Alejandro lo abrazó con torpeza, sin saber qué decir. El niño escondió el rostro en su pecho y repitió entre sollozos: «No quiero que se vaya». Esas palabras lo atravesaron como una herida abierta. Alejandro entendió, en ese instante, que su mundo ya no podía seguir igual. Algo debía hacer, y pronto. Los días posteriores a la partida de Mariana se volvieron insoportables en la mansión Villaseñor. Rodrigo y Emiliano apenas probaban bocado, rechazaban a las maestras particulares y lloraban cada noche pidiendo a gritos el regreso de mamá. Alejandro, agotado, recorría los pasillos sin saber cómo calmarlos. La casa, antes llena de ruido infantil, se había convertido en un mausoleo de tristeza. Una mañana, mientras intentaba convencer a los gemelos de desayunar, Emiliano le preguntó con los ojos enrojecidos: «Papá, ¿podemos ir por mamá?». Rodrigo añadió con voz rota: «Si no vuelve, yo tampoco quiero ir a la escuela». Alejandro no pudo soportarlo más. Esa súplica infantil le atravesó el corazón con fuerza. Aquella misma tarde, tomó la decisión que jamás había imaginado. Viajaría con sus hijos a Oaxaca para buscar a Mariana. Organizó todo en cuestión de horas. Mandó cerrar reuniones, aplazó proyectos y dejó en manos de su equipo el control de sus negocios. Su chofer lo miró incrédulo cuando le pidió preparar el coche para un viaje largo. «¿A dónde vamos, señor?». «Al sur». «A Oaxaca». El chofer no preguntó más, pero en sus ojos brillaba la sorpresa.
Alejandro Villaseñor, el hombre que rara vez se apartaba de su agenda corporativa, estaba abandonándolo todo por algo que parecía personal. El trayecto fue largo. La autopista hacia el sur se extendía entre montañas y valles, con pueblos que mostraban el contraste de la vida sencilla frente al lujo de la capital. Rodrigo y Emiliano, al principio inquietos, fueron quedándose dormidos entre los asientos. Alejandro, en cambio, permanecía despierto, sumido en pensamientos que lo atormentaban. Recordaba las críticas en Querétaro, las palabras de su hermana, el llanto de sus hijos. ¿Acaso había estado siempre ciego, escondido detrás de prejuicios y apariencias? Al caer la noche, cruzaron las primeras comunidades oaxaqueñas. El aire era distinto, fresco, impregnado del aroma de leña y maíz recién molido. En las calles empedradas, niños corrían descalzos y mujeres ofrecían tamales en canastas cubiertas con servilletas bordadas. Alejandro bajó la ventanilla y por primera vez en mucho tiempo respiró profundo, sintiendo que estaba entrando a un mundo que no comprendía, pero que ya lo conmovía. «Papá, ¿ya casi llegamos con mamá?», preguntó Rodrigo, medio dormido. Alejandro lo miró con ternura. «Sí, hijo, ya casi». Al llegar al pequeño pueblo de donde Mariana era originaria, fueron recibidos por la calma de la madrugada. No había lujos, ni autos de lujo, ni mansiones, solo casas humildes de adobe, techos de lámina y el murmullo de grillos. Alejandro estacionó el coche frente a la dirección que Mariana le había dado meses atrás, cuando hablaba de su familia. Los niños despertaron y miraron con asombro el lugar. Emiliano señaló a un grupo de mujeres que tejían en el portal de una casa. «Papá, aquí todo es diferente». Alejandro asintió. «Sí, hijos, aquí se vive de otra manera». Al bajar del coche, un anciano los recibió con cautela. «¿Busca a alguien, señor?» «Sí, a Mariana López. Soy Alejandro Villaseñor». El anciano arqueó las cejas, sorprendido. «Ella está con su madre, pase, lo guiaré». El corazón de Alejandro se aceleró. Caminó junto a sus hijos por senderos iluminados, apenas por lámparas de aceite. Cada paso lo acercaba a una verdad que temía y ansiaba al mismo tiempo. Cuando llegaron a la casa, Alejandro se quedó de pie frente a la puerta de madera. Desde adentro se escuchaban risas apagadas, voces en zapoteco y el chisporroteo del fogón. Los gemelos, emocionados, tiraron de su mano. «Papá, ahí está mamá». Alejandro respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable, como un extraño que tocaba la puerta de un mundo que no le pertenecía. Levantó la mano y golpeó suavemente, sabiendo que, al abrirse, nada volvería a ser igual. La puerta de madera se abrió lentamente, y allí estaba Mariana. Vestía una blusa bordada con flores rojas y azules, el cabello recogido en una trenza sencilla. Sus ojos, al encontrarse con los de Alejandro, reflejaron sorpresa primero y desconfianza después. Los gemelos no dudaron un instante. Corrieron hacia ella, abrazándola con fuerza. «Mamá, sabíamos que estabas aquí», gritó Rodrigo con alegría. «No nos vuelvas a dejar, por favor», suplicó Emiliano entre sollozos. Mariana los sostuvo contra su pecho, acariciando sus cabecitas con ternura. Luego levantó la mirada hacia Alejandro. «¿Qué hace usted aquí, señor Villaseñor?» «No esperaba verlo en mi casa». Alejandro, incómodo, respondió. «Vine porque mis hijos no dejan de llorar por ti. No comen, no duermen. Necesitaban verte, y yo también necesitaba hablar contigo». El tono de su voz sorprendió a Mariana. No era la frialdad habitual, sino un matiz de vulnerabilidad. Sin embargo, no bajó la guardia. «Señor, usted mismo me dejó claro que no debía ocupar un lugar que no me correspondía». «¿Ahora qué pretende?». La madre de Mariana, una mujer mayor con rebozo oscuro, salió desde la cocina y observó la escena. Con calma intervino. «Hija, invita al señor a pasar. No se le niega la entrada a quien viene con buena intención». Alejandro entró, acompañado de sus hijos que no se soltaban de Mariana. El interior de la casa era humilde. Paredes de adobe, un fogón encendido, mesas de madera gastada.
El contraste con la mansión de Polanco era brutal, pero Alejandro sintió algo distinto allí. Calor humano, una sencillez que lo desarmaba. Durante la cena, preparada con tortillas recién hechas y frijoles de la olla, los gemelos comieron con entusiasmo, como no lo habían hecho en días. Alejandro los miraba sorprendido, preguntándose cómo era posible que esos platillos tan sencillos lograran lo que él no había conseguido con manjares importados. Después, cuando los niños se quedaron dormidos en un petate, Alejandro y Mariana se sentaron frente al fogón. El silencio fue largo hasta que él habló. «Mariana, reconozco que me equivoqué. Dejé que la presión de los demás pesara más que la felicidad de mis hijos, y al final, ellos son lo único que debería importar». Ella lo observó con cautela. «¿Y qué espera de mí ahora? ¿Que regrese como si nada hubiera pasado? No te pido que olvides lo que dije, solo que me escuches. Yo no sé cómo ser padre sin tu ayuda. Mis hijos, ellos te necesitan más de lo que necesitan cualquier lujo que yo pueda darles». Mariana sintió un estremecimiento, pero no se dejó llevar por la emoción. «Señor Villaseñor, yo quiero a esos niños como si fueran míos, pero mi vida no es esta mansión de la que usted viene. Aquí está mi familia, mi gente, mis raíces. ¿Está dispuesto usted a entender este mundo que es tan diferente al suyo?» Alejandro bajó la cabeza. «Estoy dispuesto a intentarlo. Si eso significa que mis hijos recuperen la sonrisa, aprenderé lo que sea necesario». Al día siguiente, Mariana lo llevó con los gemelos a la plaza del pueblo. Había una fiesta patronal, música de banda, bailes, puestos de comida con tlayudas y mezcal. Rodrigo y Emiliano se mezclaron con otros niños, corriendo y jugando, mientras Mariana reía junto a ellos. Alejandro, por primera vez, no se sintió extraño al estar rodeado de gente sencilla. Un vecino lo invitó a ayudar a cargar mesas. Alejandro dudó, pero finalmente aceptó. Mientras levantaba la madera junto a campesinos del lugar, sintió las manos ásperas de hombres que trabajaban la tierra todos los días. No había lujos, ni títulos, ni trajes, solo esfuerzo compartido. Esa noche, exhausto pero con el corazón ligero, Alejandro se dio cuenta de que algo en él comenzaba a cambiar. No sabía cuánto duraría ni si sería capaz de sostenerlo, pero intuía que aquel reencuentro era apenas el inicio de un camino nuevo, más humano y real de lo que jamás había vivido. Alejandro despertó con el canto de los gallos y la luz tibia que se filtraba por las rendijas del techo de lámina. No recordaba la última vez que había dormido en un lugar tan humilde, ni la última vez que había sentido tanta paz en medio de la sencillez. Los gemelos corrían descalzos en el patio, riendo mientras perseguían a un perro callejero que había adoptado la costumbre de dormir frente a la casa. Se incorporó lentamente y salió a observar. Mariana estaba moliendo maíz en un metate junto a su madre. El sonido rítmico de la piedra contra el grano y el aroma de las tortillas recién hechas envolvían el ambiente. Era un contraste brutal con el lujo de su mansión en Polanco, donde cada mañana comenzaba con llamadas de negocios, juntas y preocupaciones financieras. Allí, en cambio, todo parecía girar en torno a lo esencial: la comida, la familia, la convivencia. «Buenos días, señor Villaseñor», lo saludó Mariana sin levantar la vista del maíz. «Buenos días, Mariana. Nunca había olido algo tan reconfortante a esta hora». Ella sonrió con discreción. «Es el maíz de la milpa de mi tío. Aquí nada se desperdicia. Cada tortilla tiene el sabor del trabajo de toda la familia». Alejandro se quedó en silencio, observando cómo ella se desenvolvía con naturalidad en ese entorno. Había algo en Mariana que lo desarmaba. No era solo la ternura hacia sus hijos, sino la fuerza silenciosa de una mujer que había aprendido a sobrevivir con lo justo, sin perder la dignidad ni la alegría. Más tarde, mientras acompañaban a los niños al río del pueblo, Mariana le habló de sus sueños. «Yo quería estudiar enfermería. Siempre me ha gustado cuidar de los demás. Pero mis padres no tenían dinero suficiente, así que vine a la ciudad a trabajar. Con lo que gano, ayudo a que mis hermanos sigan estudiando». Alejandro la miró con interés.
¿Y nunca pensaste en retomar ese sueño? Podría ayudarte si quisieras. Ella se detuvo y lo miró a los ojos. No necesito caridad, señor. Si algún día estudio, será porque yo lo logré. No quiero deberle a nadie mi camino. Esa respuesta lo dejó pensativo. En su mundo, los favores se compraban y se pagaban con intereses. Pero Mariana hablaba de dignidad, de independencia, de construir algo propio. Era un valor que él había olvidado en medio de los contratos y negociaciones. Por la tarde, el pueblo se llenó de música. Había una pequeña celebración con danzas tradicionales, y los gemelos se unieron a otros niños para aprender pasos sencillos. Alejandro los miraba fascinado. Nunca los había visto tan libres, tan felices. Mariana, riendo, animaba a los pequeños. Y por primera vez Alejandro no sintió celos, sintió gratitud. Al caer la noche, mientras caminaban de regreso a la casa, se atrevió a confesar lo que rondaba en su mente. Mariana, siempre pensé que el dinero podía comprar cualquier cosa. Seguridad, comodidad, incluso felicidad. Pero aquí, contigo y con mis hijos, estoy aprendiendo que estaba equivocado. Ella lo escuchó sin interrumpir. ¿Qué está descubriendo entonces? Que el verdadero valor está en las personas. Que mis hijos necesitan abrazos más que juguetes, canciones más que viajes, y que yo necesito aprender de ti. Mariana bajó la mirada, conmovida pero cauta. Lo único que he hecho es darles cariño. Eso no cuesta nada, pero a veces es lo más difícil de dar. Para mí lo era, admitió Alejandro. Nunca supe cómo mostrarlo, pero quiero intentarlo. Quiero ser el padre que ellos merecen. El silencio de la noche los envolvió. Los grillos cantaban y el cielo despejado se iluminaba con miles de estrellas que en la ciudad nunca podían verse. Alejandro levantó la vista y pensó que quizás aquel cielo era un espejo de lo que estaba ocurriendo dentro de él, un despertar, un recordatorio de que aún había tiempo para cambiar. El viaje a Oaxaca había dejado huellas profundas en Alejandro. Cada instante vivido en aquel pueblo sencillo lo había marcado. Las risas de sus hijos jugando libres, la dignidad de Mariana, el calor humano de la comunidad. Pero la vida no podía detenerse allí. Una mañana, mientras tomaban café de olla, Alejandro habló con decisión. Mariana, quiero que regreses con nosotros a la Ciudad de México. No como antes, no como empleada, sino como alguien importante en la vida de mis hijos. Te prometo respeto y condiciones claras. Mariana lo observó con seriedad, removiendo lentamente el azúcar en su taza. ¿Y está seguro de lo que dice, señor Villaseñor? Porque regresar a su mundo significa enfrentar críticas, chismes y miradas que yo ya conozco. Usted puede resistirlo. Yo no sé si mis raíces me lo permitan. Alejandro respondió sin titubear. Mis hijos ya sufrieron bastante. No pienso dejar que nadie decida por nosotros. Los gemelos, al escuchar, saltaron de alegría. Sí, mamá regresa con nosotros, gritó Rodrigo abrazándola. Emiliano añadió, ya no vamos a estar tristes. Finalmente, Mariana aceptó, aunque con condiciones firmes. Regresaré, pero quiero seguir apoyando a mi familia. Y necesito que quede claro que no estoy allí para reemplazar a nadie. Ellos siempre recordarán a su madre, y yo no quiero ocupar un lugar que no me pertenece. Alejandro asintió con solemnidad. Lo entiendo. Lo que quiero es que sigas siendo parte de nuestra vida, de la forma en que tú lo decidas. El regreso a la capital fue un contraste brutal. Pasaron de los campos verdes y los cielos estrellados a las avenidas congestionadas, el ruido de los claxones y las luces de los rascacielos. Los gemelos se miraban desde el asiento trasero con una mezcla de nostalgia y entusiasmo. Al llegar a la mansión en Polanco, Mariana se detuvo unos segundos antes de entrar. La imponencia del portón, el mármol brillante y el eco frío de la casa parecían recordarle su lugar. Alejandro notó su incomodidad y dijo con voz firme, «Este también puede ser tu hogar si así lo decides. No permitas que los muros te hagan sentir menos». Los primeros días fueron un torbellino. Los niños recuperaron su alegría
y la mansión volvió a llenarse de risas. Mariana retomó la rutina de ayudarles con la tarea, cantarles antes de dormir y prepararles comidas sencillas que tanto disfrutaban. Alejandro, en cambio, se enfrentaba a otro tipo de batalla: la opinión de su entorno. En una cena privada, un socio lo miró con desaprobación. «Alejandro, escuché que trajiste de vuelta a la muchacha. ¿De verdad piensas mezclar tu vida personal con una empleada?» El empresario respiró hondo antes de responder. «No es una muchacha, se llama Mariana, y mis hijos la necesitan. Lo que piense la gente me tiene sin cuidado». Pero no era tan sencillo. En cada reunión, en cada encuentro social, las miradas inquisitivas se multiplicaban. Algunos murmuraban a espaldas, otros se atrevían a hacer comentarios directos. Alejandro intentaba mantenerse firme, pero sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Una tarde, al notar su tensión, Mariana le habló con franqueza. «Yo no necesito que me defiendas de todos, Alejandro. Lo que necesito es que no te avergüences de mí. Si lo haces, entonces no tiene sentido que yo esté aquí». Él la miró con sinceridad. «No me avergüenzo. Al contrario, te admiro. Solo estoy aprendiendo a poner a mi familia por encima de la opinión de los demás». Los gemelos entraron en ese momento, riendo con un balón entre las manos, y se abalanzaron sobre Mariana. Alejandro los observó, y por primera vez comprendió que aquella mujer había traído de vuelta la vida a su hogar. Sin embargo, en el fondo sabía que los comentarios de la élite no se detendrían, y pronto tendría que enfrentarlos de manera definitiva. El regreso a la rutina en la Ciudad de México trajo consigo un desafío inesperado. Apenas unas semanas después, Alejandro recibió una llamada urgente de su socio en Cancún. Un proyecto hotelero millonario, en el que había invertido buena parte de su fortuna, estaba tambaleando. Permisos retrasados, inversionistas retirándose y una protesta de comunidades locales habían puesto todo en riesgo. La presión lo golpeó de inmediato. Pasaba horas encerrado en su despacho, revisando contratos, hablando con abogados y presionando a su equipo. Los gemelos, aunque felices con Mariana, sentían la ausencia de su padre cada vez que cerraba la puerta con gesto preocupado. Una noche, Mariana se acercó con cautela al despacho. Alejandro estaba frente a la computadora, con el rostro cansado y una copa de whisky a medio terminar. «Señor Villaseñor, ¿puedo hablar con usted?» Él levantó la vista, agotado. «Claro, Mariana, pero no creo que quieras escuchar de negocios. Todo se está viniendo abajo». Ella se acercó y dejó una taza de té en la mesa. «No soy experta en hoteles, pero sé que cuando uno se deja consumir por los problemas, pierde más rápido. ¿Por qué no descansa un poco? Mañana verá las cosas con más claridad». Alejandro la miró sorprendido. Nadie en su círculo empresarial le hablaba así. Todos lo llenaban de cifras, estrategias y presiones. Mariana, en cambio, le ofrecía calma. Tomó un sorbo del té y por primera vez en días respiró profundo. «¿Cómo haces para mantenerte tan serena, Mariana?» «Yo siento que el mundo se me cae encima. Porque aprendí desde niña que preocuparse no da de comer. Mis padres nos enseñaron a trabajar con lo que había, sin rendirse. Siempre hay una salida, señor». Esas palabras se le quedaron grabadas. Alejandro comenzó a mirarla no solo como el apoyo de sus hijos, sino como alguien con una fortaleza interior que él, con todo su dinero, no tenía. Mientras tanto, en casa, los gemelos eran testigos de esa tensión. Una tarde Rodrigo se acercó a su padre y le dijo con voz inocente: «Papá, ¿ya no juegas con nosotros porque estás enojado?» Alejandro lo abrazó, sintiendo un nudo en la garganta. «No, hijo, es que tengo problemas en el trabajo». «Pero no es culpa de ustedes». Emiliano intervino. «Mamá dice que cuando uno tiene problemas lo mejor es estar con la familia». Alejandro sonrió débilmente, mirando a Mariana, que escuchaba desde la puerta. «Mamá tiene razón. La crisis económica comenzó a afectar también su ánimo. En reuniones con inversionistas, Alejandro ya no mostraba la seguridad que lo caracterizaba. Algunos lo criticaban,
Otros dudaban de su liderazgo. La palabra fracaso empezaba a rondar entre sus conocidos. En una de esas noches de desvelo, Mariana entró con una idea inesperada. ¿Alguna vez pensó en escuchar a la gente de Cancún en lugar de solo imponer el proyecto? Quizá ellos pueden ser parte de la solución, no solo del problema. Alejandro arqueó las cejas. Eso es algo que mis asesores jamás me dirían. Ellos creen que con dinero se resuelve todo. Y a veces lo que se necesita no es dinero, sino respeto. Usted ya lo aprendió aquí, en mi pueblo. Tal vez es momento de aplicarlo allá. Esas palabras se convirtieron en una chispa. Alejandro empezó a replantear sus estrategias, no solo para salvar el proyecto, sino para enfrentarlo de otra manera. Descubría en Mariana un tipo de sabiduría que no salía de libros de negocios ni de universidades extranjeras, sino de la experiencia y de la vida real. La tensión seguía, pero en medio de ella, Alejandro encontró algo que lo sostenía: el apoyo incondicional de Mariana y la risa de sus hijos. Y aunque el mundo exterior parecía derrumbarse, dentro de su casa empezaba a formarse una nueva fortaleza, una que no se basaba en contratos, sino en afectos. Sin saberlo, esa combinación de presión social, crisis empresarial y amor familiar lo empujaba hacia una decisión que marcaría el rumbo de su vida. La invitación llegó en un sobre elegante, con letras doradas y un sello en relieve. Era la gala anual de beneficencia organizada por una de las familias más influyentes de la Ciudad de México. Alejandro solía asistir cada año como invitado de honor, pero esta vez dudó. Sabía lo que significaba exponerse con Mariana en un evento donde la élite no perdonaba nada. Sin embargo, cuando los gemelos le preguntaron si podían ir con mamá a una fiesta elegante, Alejandro lo decidió. Iremos todos juntos, no voy a esconder a nadie. Mariana lo miró incrédula. Alejandro, no tienes idea de lo que van a decir. Esa gente no me ve como persona, me ve como empleada. Pues entonces es momento de que me vean defender lo que importa. No pienso seguir callando. La noche del evento, el salón del hotel más exclusivo de Polanco estaba iluminado con lámparas de cristal y mesas adornadas con centros de flores exóticas. Alejandro llegó tomado de la mano de sus hijos y Mariana caminaba a su lado, sencilla pero elegante, con un vestido azul que había comprado semanas antes con sus propios ahorros. Las miradas se clavaron en ellos de inmediato. Algunos susurros se escucharon entre copas de champaña. Una mujer murmuró con desdén: «¿Viste? Trajo a la sirvienta como acompañante». Otro hombre soltó una carcajada discreta. «Eso pasa cuando un millonario se queda viudo, pierde el rumbo». Alejandro lo escuchó, pero no se detuvo. Saludó con firmeza, aunque en su interior la incomodidad crecía. Mariana mantenía la cabeza erguida, aunque sabía perfectamente lo que se decía a su alrededor. Durante la cena, la tensión se volvió más evidente. Ernesto Salcedo, el mismo empresario que lo había incomodado en Querétaro, se acercó con una copa en la mano. «Alejandro, viejo amigo, qué sorpresa verte aquí. Y más aún con tu nueva compañía». Alejandro lo miró fijamente. «Se llama Mariana y es parte de mi familia». Ernesto arqueó una ceja con ironía. «Familia, dices. Bueno, cada quien con sus decisiones. Pero no esperes que todos lo entiendan». La conversación fue interrumpida por Rodrigo, que tiró de la manga de su padre. «Papá, ¿podemos bailar con mamá?». El salón entero volteó cuando el niño lo dijo en voz alta. Alejandro sonrió y asintió. Los gemelos arrastraron a Mariana hacia la pista de baile, y aunque ella dudó al principio, pronto estaba girando con ellos entre risas inocentes. Las críticas no se hicieron esperar. «¡Qué escándalo, Alejandro! Es una falta de respeto a la memoria de Isabel. Se está hundiendo y arrastrará su apellido con él». Alejandro sintió el peso de todas esas voces, pero también miró a sus hijos reír como hacía mucho no lo hacían. Y en ese contraste entendió que la verdadera pregunta no era qué diría la sociedad, sino qué necesitaban sus hijos y qué dictaba su conciencia. Mariana regresó a la mesa con el rostro sonrojado. «¿Ves? No encajo aquí, solo les estoy dando motivos para hablar mal de ti».
Alejandro tomó su mano, sorprendiendo a todos los presentes. «Mariana, si alguien aquí no encaja, son ellos con su hipocresía. Tú sí tienes un lugar y es a mi lado». El murmullo en el salón creció, algunos con indignación, otros con admiración contenida. Alejandro sabía que esa noche había cruzado una línea. Ya no se trataba solo de proteger a Mariana de los comentarios, sino de reconocer públicamente lo que ella significaba para él y sus hijos. Cuando la velada terminó y la familia salió del hotel bajo la mirada de todos, Alejandro se sintió extraño. Había perdido la aprobación de su círculo social, pero en su interior, una nueva fuerza lo sostenía. No lo sabía aún, pero aquella noche marcaría el inicio de la batalla definitiva entre su reputación y su felicidad. Los días posteriores a la gala estuvieron llenos de rumores. Los periódicos de sociedad hablaban de la osadía de Alejandro Villaseñor y de cómo había aparecido con su empleada en un evento exclusivo. Algunos lo llamaban valiente, otros lo acusaban de manchar el apellido de su familia. En su círculo empresarial, las conversaciones se tornaron tensas. Incluso algunos socios comenzaron a cuestionar su liderazgo. Alejandro, sin embargo, ya no estaba dispuesto a retroceder. Había pasado noches enteras reflexionando, viendo dormir a sus hijos y recordando la sonrisa de Mariana. El miedo a la opinión ajena empezaba a perder fuerza frente a la certeza de lo que realmente importaba. Una mañana recibió una llamada para asistir a una conferencia de empresarios en un reconocido club de la ciudad. Sabía que sería un campo de batalla, pero aceptó. «Es el momento de hablar claro», pensó. El salón estaba lleno. Políticos, inversionistas y directores de empresas ocupaban las mesas con trajes impecables y miradas inquisitivas. Cuando Alejandro subió al estrado, el murmullo fue inmediato. Algunos esperaban una disculpa pública, otros querían verlo titubear. Él respiró profundo y comenzó. «Muchos de ustedes me conocen desde hace años, saben que he construido hoteles, que he cerrado tratos importantes y que he dedicado mi vida a los negocios. Pero hoy no quiero hablar de cifras ni de contratos. Quiero hablar de mi familia». Un silencio expectante recorrió la sala. «Sé que en los últimos días he sido objeto de críticas, que algunos piensan que he perdido la razón porque mis hijos llaman mamá a una mujer que comenzó trabajando en mi casa. Pero les diré algo. Esa mujer les ha dado más amor y seguridad de la que yo, con todo mi dinero, supe darles». Un murmullo incómodo surgió entre las mesas. Alejandro levantó la voz. «Sí, me refiero a Mariana López, la mujer que muchos llaman empleada. Yo la llamo familia. Porque mientras ustedes me ven como un millonario poderoso, en mi casa soy un padre viudo que fracasó en darle a sus hijos lo que más necesitaban, cariño. Y fue Mariana quien llenó ese vacío». Algunos asistentes intercambiaron miradas de desaprobación, pero otros lo escuchaban con atención. «¿Saben qué es lo verdaderamente vergonzoso? No que mis hijos llamen mamá a Mariana. Vergonzoso es vivir preocupado por el qué dirán, mientras en casa los niños crecen solos, rodeados de lujos, pero sin amor. Vergonzoso es pensar que la dignidad de una persona se mide por el apellido o por el dinero en la cuenta». La tensión en la sala se volvió palpable. Alejandro, con la voz firme, concluyó: «Yo elegí dejar de esconderme. Mis hijos tienen derecho a reír, a sentirse amados, y si encuentran eso en Mariana, entonces yo también lo abrazo. Si alguien aquí cree que eso me hace menos hombre o menos empresario, adelante. Pero yo no pienso renunciar a lo único que realmente importa, mi familia». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Finalmente, una mujer mayor, viuda de un empresario conocido, se levantó y aplaudió. Poco a poco, algunas manos más se unieron, aunque la mayoría permaneció inmóvil. Alejandro bajó del estrado sin esperar aprobación. Sabía que había roto un muro y que el costo sería alto. De regreso a casa encontró a Mariana en el jardín con los gemelos. Ellos jugaban con una cometa de colores, corriendo bajo el cielo despejado. Alejandro se acercó y, sin dudar, tomó la mano de Mariana.
Ella lo miró sorprendida. ¿Qué pasó en la conferencia? Él sonrió con cansancio, pero también con orgullo. Les dije la verdad, que sin ti yo no sé ser padre, no sé ser... y que no me importa lo que digan, porque lo único que quiero es que estemos juntos. Los gemelos corrieron hacia ellos, abrazándolos a ambos. En ese instante, Alejandro supo que había tomado la decisión correcta, aunque el mundo entero estuviera en contra. La declaración pública de Alejandro trajo consecuencias inmediatas. Algunos socios se distanciaron, inversionistas dudaron y los rumores crecieron en la prensa. Pero en casa, la atmósfera era distinta. Los gemelos habían recuperado la sonrisa. Mariana se movía con mayor seguridad y Alejandro, aunque enfrentaba tormentas externas, sentía una calma interior que jamás había experimentado. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Alejandro habló con Mariana con la sinceridad que había aprendido a practicar. He pensado mucho en lo que me contaste en Oaxaca, sobre tu sueño de estudiar enfermería. Quiero ayudarte a lograrlo. Mariana lo miró con cautela. Alejandro, ya te dije que no necesito caridad. Él negó con la cabeza. No es caridad, es un compromiso. Así como tú cuidaste de mis hijos cuando yo no supe hacerlo, yo quiero apoyarte para que cumplas lo que siempre quisiste. No se trata de darte algo a cambio, sino de caminar juntos. Mariana se quedó en silencio unos segundos, conmovida. Si acepto, quiero que quede claro que es mi esfuerzo, mi meta. Tú puedes abrirme la puerta, pero yo debo cruzarla por mí misma. Eso es lo que más admiro de ti, respondió Alejandro con una sonrisa sincera. Los gemelos irrumpieron en la conversación corriendo con un dibujo en la mano. Era una familia, ellos dos, Alejandro y Mariana, tomados de la mano. Mira, papá, ahora sí estamos todos, dijo Rodrigo orgulloso. Ja, escribimos mamá y papá, añadió Emiliano, señalando con entusiasmo. Alejandro sintió que el corazón se le llenaba de calor. Tomó el dibujo y lo pegó en la pared del despacho, donde antes solo colgaban diplomas y reconocimientos empresariales. Este es mi logro más grande, pensó. Poco a poco, la rutina comenzó a transformarse. Las noches ya no estaban marcadas por el silencio frío de la mansión, sino por las historias que Mariana leía a los gemelos, las cenas en las que Alejandro se sentaba realmente a escuchar a sus hijos y los momentos en que, sin darse cuenta, la casa volvía a sentirse como un hogar. Un domingo Alejandro llevó a Mariana y a los niños a Coyoacán. Pasearon por el mercado, probaron elotes con chile y rieron en los juegos de la plaza. Alejandro, observando cómo Mariana disfrutaba de lo sencillo, comprendió que el dinero jamás había podido comprar esa felicidad auténtica. ¿Sabes algo?, le dijo mientras caminaban entre los puestos de artesanías. ¿Qué cosa? Antes creía que lo tenía todo. Hoy me doy cuenta de que estaba vacío. Ahora con ustedes siento que comienzo de nuevo. Mariana lo miró en silencio, sin dar una respuesta inmediata. Sabía que las palabras podían ser fáciles, pero los hechos lo confirmaban. Y poco a poco, Alejandro le estaba demostrando que su transformación era real. En las noches, cuando los niños dormían, Alejandro y Mariana conversaban más allá de lo cotidiano. Hablaban de la vida, de las diferencias entre sus mundos, de las lecciones aprendidas. Alejandro escuchaba con humildad, reconociendo que Mariana le había enseñado más en unos meses que todos sus años de educación privilegiada. Una noche, ella se atrevió a preguntarle, ¿no temes haber perdido tu lugar en la sociedad por todo esto? Él respondió sin dudar, antes me preocupaba demasiado por la sociedad. Hoy lo único que temo es perder esta oportunidad de ser feliz con ustedes. Mariana bajó la mirada, conmovida. Los gemelos, desde el pasillo, los espiaban y susurraban entre risas. Papá y mamá están hablando como los novios de las películas. Alejandro escuchó y soltó una carcajada. Mariana también rió, y en ese momento entendieron que lo que estaban construyendo no era perfecto, pero sí verdadero. Era un nuevo comienzo, y estaban dispuestos a defenderlo juntos. El tiempo pasó, y la mansión Villaseñor ya no era el mismo lugar frío de antes.
Las paredes antes silenciosas ahora guardaban las risas de Rodrigo y Emiliano, los aromas de los guisos de Mariana y el eco de conversaciones que llenaban de vida cada rincón. Alejandro se sorprendía cada día al descubrir que el verdadero lujo no estaba en las obras de arte ni en los muebles importados, sino en esos momentos sencillos que antes había ignorado. Una tarde, sentado en el jardín, miró a sus hijos jugar al fútbol mientras Mariana los alentaba. Se sintió pleno, algo que no había experimentado desde la muerte de Isabel. Y entonces lo entendió con claridad. La vida no le había dado una segunda oportunidad por casualidad, sino a través de Mariana, quien había llegado a su casa como empleada y se había convertido en el corazón de su familia. Cuando los gemelos corrieron hacia él gritando, «¡Papá, ganamos gracias a mamá!», Alejandro los abrazó y miró a Mariana. Ella, con el rostro iluminado por el sol de la tarde, parecía dudar todavía de su lugar. Él se levantó y caminó hacia ella. «Mariana, quiero agradecerte, no solo por cuidar a mis hijos, sino por enseñarme lo que significa ser padre y lo que significa vivir de verdad». Ella bajó la mirada intentando ocultar la emoción. «Yo solo hice lo que sentí, Alejandro. Ellos me dieron un cariño que nunca busqué, pero que no supe rechazar. Y yo quiero darte algo a cambio: respeto, apoyo y un lugar en nuestra familia, no como empleada, sino como la mujer que nos devolvió la vida». Los gemelos escuchaban atentos y Rodrigo no pudo contenerse. «¿Entonces ya podemos decirle mamá sin que te enojes?». Alejandro sonrió y acarició su cabeza. «Sí, hijo. Pueden llamarla mamá con todo el orgullo del mundo». El grito de alegría de los niños llenó el jardín. Mariana, con lágrimas en los ojos, los abrazó fuerte. En ese momento, el título de madre no era una sustitución de Isabel, sino un reconocimiento sincero al amor que había sembrado día tras día. Esa noche en la cena, Alejandro levantó su copa de vino. «Quiero hacer un brindis. No por mis negocios ni por mis logros, sino por lo más valioso que tengo, esta familia. Gracias, Mariana, por mostrarnos que el amor no entiende de apellidos ni de clases sociales». Mariana lo miró con timidez, pero sus ojos brillaban con orgullo. Los niños aplaudieron y levantaron sus vasos de leche como si fueran parte de una ceremonia solemne. La mansión, por primera vez en años, se sentía como un verdadero hogar. Días después, Alejandro sorprendió a Mariana con una noticia. «He hablado con una universidad. Te conseguí una beca para estudiar enfermería. Lo demás dependerá de ti, pero tendrás el apoyo que mereces». Ella lo miró emocionada. «Alejandro, no sé qué decir». «No tienes que decir nada, solo sigue tu camino. Nosotros estaremos aquí para apoyarte». Con esa decisión, Alejandro demostró que no quería atarla a su mundo, sino darle alas para cumplir sus sueños. Los gemelos celebraron la noticia abrazando a Mariana y diciendo: «Nuestra mamá también va a ser doctora de personas». La vida de Alejandro había cambiado por completo. De ser un millonario frío y distante, se había convertido en un hombre capaz de valorar lo esencial. Su riqueza ya no estaba en sus cuentas bancarias, sino en las risas compartidas, en los abrazos de sus hijos y en la complicidad de Mariana. Querido espectador, esta historia nos recuerda que el verdadero valor no se mide en dinero, sino en los lazos que construimos con amor y respeto. Si te conmovió lo que vivió Alejandro junto a Mariana y sus hijos, suscríbete a este canal para seguir disfrutando de más relatos como este. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para continuar con otra historia que te llegará al corazón.